Buenos días con todos. Buenos días, Inge. Buenos días, Inge. Buenos días. Bueno, continuemos. Ya no se conectan los compañeros. Entonces, estamos en esta parte de los índices financieros. Ya hemos revisado los índices de liquidez, el capital de trabajo, el índice de solvencia, el índice de prueba ácida y el índice de liquidez inmediata. Estos índices están indicando la capacidad que tiene la empresa para pagar sus deudas a corto plazo. Entonces mide, como la palabra dice, está midiendo la liquidez de la empresa, es decir, que cuente con efectivo. Los índices de actividad que ya acabamos de ver igualmente determina o mide la eficiencia con la que la empresa utiliza determinados activos y la recuperación de varios de ellos. Entonces aquí establece la velocidad o rapidez que determinadas cuentas de los estados financieros se convierten en efectivo, partiendo de las mercaderías. Entonces las mercaderías del proceso de la venta. Entonces mide cuántas veces durante el periodo o cada qué tiempo, cada cuántos días la empresa está vendiendo sus mercaderías. Entonces, entre más rápido venda, mucho mejor. Las dos formas de vender también que tenemos como son en efectivo y a crédito. En efectivo no hay ningún inconveniente porque automáticamente de la venta en efectivo pasa ese recurso, ese dinero para la liquidez de la misma. Entonces, la rapidez de la venta de mercaderías. Entonces, tenemos mercaderías, establecemos a través de ventas y se va produciendo estas dos formas de vender. Y la otra forma de vender a crédito.
que necesariamente toda empresa siempre va a existir el crédito. De ahí se producen las cuentas por cobrar a los clientes. Y eso también depende de muchos factores, de muchas circunstancias, de una política que maneja, que tiene que manejar internamente la empresa, y también puede ser de factores externos que pueden afectar a las mismas. Entonces, a través de las cuentas por cobrar, ese dinero o ese recurso se convierte en efectivo. Dentro de los cuales tenemos el índice de rotación de inventarios, solo es mercaderías. El periodo promedio de rotación de inventarios de mercaderías, el periodo promedio de rotación de cuentas por cobrar. Hasta aquí está el proceso de la venta y de sus dos formas. Pero también la empresa, como está establecido dentro de su actividad, también tiene que pagar. Tiene que pagar las deudas a corto plazo. ¿Con quién? Fundamentalmente con los proveedores. Entonces ahí se produce la salida de efectivo. La salida hay que ver cuáles de los índices, en qué forma le benefician a la empresa, ¿sí? Para que a través de ellos pueda medir su eficacia. Estamos en estos índices que terminamos el día viernes anterior. Hay otras formas, como les decía, ¿no? Hay otras fórmulas y al final da el mismo resultado, da los mismos resultados. Entonces vamos al tercer grupo. Este es su grupo, que son los índices de deuda. Estos índices de deuda. Entonces aquí vamos a ver nosotros uno solo. Un solo índice vamos a ver aquí. Entonces estos índices de deuda son aquellas medidas o son aquellas relaciones que permiten determinar la capacidad que tiene la empresa frente a los acreedores. ¿Por qué se endeuda la empresa? Porque tiene capacidad de pago, porque puede generar los recursos respectivos para pagar las deudas. En lo personal, ¿por qué nos endeudamos nosotros? ¿Podemos o no podemos pagar? ¿Sí? Entonces, igual determina las medidas respectivas dentro de cada una de ellas. Entonces, este índice que vamos a ver, que uno solo de los índices de deuda, ¿sí?, es uno de los más peligrosos de las empresas. ¿Sí? De las empresas, de las entidades, de las familias, de los gobiernos, de todos. Esto sí es una recomendación establecida fundamentalmente a través de la técnica financiera en forma específica, en forma concreta. Lo que sucede es que por A o B circunstancias, ¿sí? Y muchas veces por errores, por descuidos de las empresas, no están midiendo este índice, que es simplemente de poner una fórmula. Es una relación entre dos cuentas grupales de los estados financieros. Sino que no miden las consecuencias que puede tener este índice. Como les comentaba, este índice de deuda, el que vamos a ver, ¿no? Que se llama el índice de endeudamiento. ¿Sí? Ese índice fue el que determinó la quiebra de más del 60% de las entidades del sector financiero, creo que fue 65%, existentes en el año 1999 y 2000, donde
el Estado tuvo una crisis financiera, económica financiera fuertísima. Y se optó y se determinó por la dolarización, que era una de las medidas de salvación porque nuestra moneda ya no servía para nada. La moneda que teníamos en esa época, que era el sucre, ya no servía para nada. Y a todas las entidades, ¿sí? A todas las entidades del sector financiero, los bancos, las mutualistas, las cooperativas de ahorro y crédito, todas ellas a través de las auditorías y fueron quebrando una por una. ¿Por qué motivo? Porque ocultaron los resultados de las auditorías financieras hace tiempo, hace años anteriores. Porque esto ya se venía desde 1997 más o menos. 1997, 1996. Ya se venía esto que había problemas en las entidades financieras, entidades bancarias y financieras. Entonces ahí ocultaron los gobiernos de turno, ocultaron las auditorías, los resultados de las auditorías financieras. Entonces la auditoría financiera, aplicando el análisis financiero, determinó que muchas de esas entidades tenían que desaparecer por este índice. Este índice. Entonces nosotros en este índice, ¿no? Ya conocemos y esto tenemos, es una recomendación. Y es una recomendación que por muchas circunstancias tenemos que aplicarlas, por muchos factores. ¿Sí? Esto ya nosotros más adelante, todo mundo debería aplicar esto, ¿no? Todo mundo. Para tener cuidado, para tener muchísimo cuidado con nuestras finanzas. Entonces, ¿qué determina eso? Para las empresas. ¿Cuál es la recomendación? Sí. Entonces, aquí establece aquí sí le pone un porcentaje específico. No ni aproximado ni cercano, específico. Entonces, que las empresas no se endeuden. Más del 40% del total de sus activos. Sí, de sus activos, que es lo mismo o que es igual al total del pasivo y patrimonio. Que no se endeude más del 40% de sus activos. Y que las deudas a corto plazo traten lo posible de que sean menores a las deudas a largo plazo. Entonces, tanto a corto como a largo plazo, sí, la recomendación es que no se endeuden más del 40% del total de sus activos. Empresas en las cuales comienzan 60%, 65%, 70%, 75%. Entonces entran esas empresas, ya vienen, cogen ya el rumbo de descenso y van acabándose poco a poco esas empresas. Entonces esto para las empresas. El rato que se produce la auditoría financiera, sí, el rato que se produce la auditoría financiera, no hay cómo ahí evitar o esconder información de las finanzas de la empresa. No hay cómo. Porque sale todo. Ustedes saben, en la parte, a lo que se revisa en las auditorías, se revisa cuenta por cuenta. Se va revisando y se va. En cada una de ellas se va determinando el sustento que tiene cada una de las cuentas. No es que podemos poner nosotros, como vemos aquí, cogemos un balance y ya están
ventas ya están, supongamos, están 2 millones de ventas. ¿Sí? Entonces, las ventas tienen que estar respaldadas por documentos. Eso es lo que se revisa en auditoría, para ver si esas ventas son significativas para la empresa. Entonces, no se puede ocultar. Hay absolutamente nada. Y como se hace encima el análisis financiero, ¿sí? Sale a determinar la situación en la que se encuentra. Ahora, para las familias, para cualquiera de nosotros, para las familias, para el padre de familia, para la madre de familia. No se puede endeudar más del 40% del total de sus ingresos. ¿Sí? Pues más de eso no se puede endeudar. Hablemos que gane $500 mensuales. Supongamos, ¿no? 15 por 12 son 6,000 al año. De eso máximo el 40% que puede endeudarse. 2,400. Máximo. Porque se endeuda más, va a tener problemas, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué tiene que destinar? Dinero para todo lo que es la familia, para todas las necesidades que tiene la familia, para los gastos que se tienen. Así seamos nosotros individuales, así seamos nosotros particulares, cada uno de nosotros que tengamos independencia financiera. Ya no dependemos de nuestros padres, solo únicamente uno. Igual, 40%. Entonces, eso es la recomendación, porque puede pasar un sinnúmero de circunstancias que pueden agravar este índice. Como les digo, no sé cuál es el motivo. Todavía no existe un análisis. Lo que pasa es que sucede que creo que se da mucha confianza en eso, en creer, como un supuesto. Entonces, los supuestos no son reales. Hay que estar en la realidad, hay que pisar en la tierra, porque nosotros no vivimos de supuestos, vivimos de lo que es real. No, que ya me puede venir esto, ya me va a venir esto, ya podemos, así habla. Como todos los días se ve en la televisión, ya vamos, ya haremos, ya veremos, y nada, lo parte real. Así es aquí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no toman en consideración? Y para el gobierno, para los países, para el Estado, ¿no? Para el gobierno. No se puede endeudar más del 40% del Producto Interno Bruto. Entonces ahí vienen las complejidades que se tienen. Nosotros tenemos aproximadamente más del 65%, creo que es 67% de deuda con relación al Producto Interno Bruto del país. Es más del 65%. Exactamente el porcentaje no tengo, pero es en ese sentido. Entonces tenemos más de 30 puntos, 35 puntos tenemos por encima y tenemos graves problemas. Porque tenemos que pagar esa deuda con intereses. Si no cumplimos con las cuotas, con los plazos, entonces no se recargan intereses por mora. Sí, y lo que se trata lo posible a través de las autoridades que ellos llaman éxito, no es ningún éxito, ¿no? Entonces dice, vamos a renegociar la deuda. Entonces parte de la deuda
vamos a renegociar. Entonces nos han bajado, dice la tasa de interés, pero en cambio la alargan el tiempo. Dice, hemos alargado el tiempo. Lo mismo, o sea, no. Se ve beneficios muy pequeños porque tenemos que pagar esas deudas. Por eso estamos nosotros agobiados, estamos nosotros en la situación económica que este indicador es muy alto en nuestro medio. ¿Cuáles son las circunstancias? Siempre nos ha gustado a nosotros endeudar, siempre. No es de ahora que tenemos esos altos niveles de deuda, ya de mucho tiempo atrás tenemos. Pero lo que se ha acelerado mucho más las deudas, la deuda externa. Y eso va repercutiendo, y lo que sucede es que los organismos internacionales de crédito ponen condicionamientos para que el gobierno, el Estado, pague esa deuda. No es que sea en beneficio de la población. Sí, entonces, por ejemplo, entonces dice, nosotros les vamos a dar crédito, pero ustedes tienen que subir el IVA. Entonces el IVA no se puede subir porque no tenemos un crecimiento mayor de la economía. Nosotros tenemos un Producto Interno Bruto negativo y que puede durar por lo menos unos 5 años. Entonces, no, el Producto Interno Bruto, que la producción de bienes y servicios, eso tenemos nosotros, no hemos crecido económicamente, no estamos creciendo. Y al encarecer a través de este impuesto que es el IVA, entonces no va a dar ningún resultado. Lo que sucede es, como les digo, que requieren para pagar estas deudas. Son condicionamientos de los organismos de crédito. Son condicionamientos. Un sinnúmero, ¿no? Ustedes algún rato se sientan ahí a ver, no sé si verán alguna de las noticias que saben dar en lo referente a la economía, a las empresas en nuestro medio. Entonces, eso es lo que puede subir. Fenómenos naturales que pueden afectar a la economía del país y por ende este índice también que seguirá siendo o se irá incrementando. Entonces, por ejemplo, los terremotos, de inundaciones, deslaves. Entonces, eso se requiere, cuando sucede eso, se requiere de recursos emergentes. Como no tenemos, vamos a recurrir a aumentar el endeudamiento. Entonces, para atender esas circunstancias que pueden ocurrir. Nosotros tuvimos ya un terremoto, ¿no? No es mucho tiempo de lo que hubo un terremoto en la costa. Entonces ahí se subió el IVA y luego ya se quitó el IVA. Se subió al 14% y luego se bajó al 12%. Entonces esos 2 puntos de diferencia era para ayudar a los damnificados del terremoto. Y mucho más porque nosotros no somos un país que tenga reservas emergentes para estos acontecimientos. Entonces ahora también tenemos, ya vamos nosotros más de un año en lo respecto a este problema de salud. Más de un año vamos con este problema. Entonces eso ha impedido, este factor externo ha impedido no solo para el país, no solo a nivel de gobierno, sino para las empresas y para las familias. ¿Sí? El crecimiento de las empresas y el crecimiento de las familias. Son factores que han afectado, pero hay que cuidar, mucho más si no tenemos de dónde pagar eso. Entonces, muchísimas empresas, usted revisa, muchísimas empresas tienen este índice. Y tienen más del 50%. Muchísimas empresas. Entonces, juegan con una banda que piensan que van a solucionar. Eso le digo, en base a supuestos. En base a supuestos. Pero se tiene que manejar
en forma óptima a la empresa para que esto sea real, para que en lo posible se trate de tener este indicador, máximo un 40%. Y las empresas, como les digo, recurren nomás, se endeudan, endeudan, otra deuda por acá, otra deuda por allá. ¿Sí? No están midiendo su capacidad de pago. Y por eso están teniendo problemas, sí, mucho más graves. Ya ha habido empresas aquí. Una de ellas, no sé, ustedes si escucharon algún rato, había una cadena de almacenes que se llamaba El Globo. ¿Sí recuerdan o no? Hablen, ¿sí se acuerdan o no? Sí. Sí, un compañero más. Entonces era una cadena de almacenes de ropa, de otros artículos que tenía. Entonces era altamente competitivo. Tenía un sinnúmero de sucursales aquí. Tenía un almacén gigante en el centro de Quito, otro tenía por la Amazonas, bueno, un sinnúmero de sucursales. Por la 10 de agosto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? No se manejó, no se administró adecuadamente. ¿Sí? El mercado es muy complicado, es muy complejo el mercado. Entonces no fueron competitivos frente a los demás, no innovaron, no cambiaron, no mejoraron, tenían altas deudas porque seguían la mercadería, como ya no se vendía, no podían pagar. Ya creo que prácticamente ahora no, con lo que no se sale muchos, sí, para ver había un almacén por la 10 de agosto. No sé si seguirá, pero ya era un almacén muy pequeñito. Se terminó. Ya se ha habido algunas empresas que se han terminado. Empresas textiles también que se han terminado. Entonces no es el capricho, sino que aplicar las técnicas. Entonces usted se pone una tienda en su barrio. No hay más tiendas en el barrio. Buen negocio, pues. ¿Sí? No hay en la tienda. Lo que hay es en otros sectores que están lejanos. Usted tiene una visión, dice yo aquí voy a emprender con este negocio. Listo. Igual se endeuda para poner negocio. Cuando de pronto, ¿cómo ven el mercado? ¿Quién ve? El otro vecino ve el mercado. Dice, ah, no, él solito quien atiende y vende bastante. Entonces yo también voy a poner, porque si hay mercado. Entonces le ponen mejores condiciones, en mejores beneficios. Mucho más grande el negocio en todo. ¿Y qué sucede? Ya está dejando usted de ser competitivo porque le está ganando el mercado. Entonces la gente va, compra acá, que le ve mejor, mucho mejor. Ya no le compran y usted se queda con las deudas. Se va quedando poco a poco con las deudas. Eso ya es gestión empresarial. Entonces, pero así ocurre. Entonces las empresas comienzan a endeudarse. ¿Qué se endeudan? Se endeudan, se endeudan. Y al final tienden a quebrar. Esto fue la parte del sector bancario, como les digo, ¿no? Y las familias. Toda cosa tiene su riesgo. ¿Sí? Y en lo posible uno tiene que minimizar o buscar minimizar el riesgo. Entonces, en las familias, si es que en la parte de estar o de trabajar bajo dependencia, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo? Que algún momento le digan, ya, ya no pertenece a la empresa, ¿no? Le digan, ¿sabe qué? Usted ya ha sido separado de la empresa. ¿Sí? A veces pensamos que puede ser un riesgo mínimo. Sí puede darse el caso porque la gente se jubila, pues, de la empresa donde ha trabajado. Pero también eso puede existir.
Entonces, en relación a este índice, a este endeudamiento, hay que controlarlo. Porque uno dice, yo gano muy bien, ya, entonces me endeudo en esto, me endeudo en lo otro. Pero la técnica le dice un 40%. Máximo. Entonces, por estos motivos que pueden ocurrir, circunstancias que pueden ocurrir, sobre todo ajenas dentro de las empresas. Entonces, mucho más en las familias, porque las familias ya necesitamos, ¿no? Necesitamos. Ahora, en la parte independiente también igual. Igual que se tiene en forma independiente que se trabaja. Porque se pone en un emprendimiento, se pone en un negocio y se va endeudando para ese negocio. Entonces, este es el problema de esta deuda. ¿Sí? En el caso que les comentaba, de lo que nosotros pasamos, esta crisis financiera, y que se tuvo que adoptar la dolarización. Había bancos que estaban sobredimensionados en cuanto a este endeudamiento. ¿Sí? El total de los activos era deuda, hasta mucho más alto. Un sobreendeudamiento, un 120% con relación al total de los activos. 90%, 95%, 80%. Entonces únicamente subsistieron los bancos que tenían este índice un porcentaje mucho menor. Y también, bueno, bancos a los cuales el gobierno también ayudó, ¿no? El gobierno de turno ayudó, inyectando capital para que no quiebre el banco. Entonces había el Banco del Progreso, 120% de endeudamiento con relación a los activos, 20% más del 100%. Nada de los activos era propio del banco, nada. ¿Se acabó? Y era supuestamente uno de los bancos más rentables del país. Filanbanco, igual. Ese tuvo una duración porque al comienzo el gobierno asumió ese banco. Entonces, los gobiernos así por parte de la, ¿cómo se puede decir esto? En forma política nada más, ¿no? Entonces, por presentar una imagen diferente ante la gente, toman decisiones que son equivocadas. Entonces, absorbió el banco, el Filanbanco. Y ese banco tenía, en esa época tenía una deuda cercana a los 2.000 millones de dólares. Como nosotros teníamos sucres, entonces tienen que multiplicar 2.000 millones de dólares aproximadamente por 25.000, que ya se puso el dólar con relación al sucre. Entonces, ¿cuántos ahí? Billones de sucres que salían. Y el banco no tenía dinero. No tenía dinero para absorber a esa entidad. El Estado no tenía dinero. Entonces quebró. El banco absorbió al Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico es estatal, es del gobierno. Entonces a ese banco le salvó el gobierno. Entonces inyectando capital, inyectando millones de dólares. Y los otros bancos quebraron, Banco Popular, la Previsora, algunas entidades, COFIEG, un sinnúmero de bancos que quebraron. Asimismo, mutualistas, cooperativas, es por este índice de aquí. Como no miden, como manejan mal, absolutamente manejan mal, y ocultan información. Ese es un gravísimo problema. Entonces, muchas veces creen que ocultando información ya está salvado. Como les decía, hasta ahora se tiene ese concepto mal de las auditorías.
Porque dicen las auditorías, vamos a ver lo que está fallando en la empresa, ¿sí? Las auditorías tienen la finalidad de ayudar a mejorarle. Desde los mismos propietarios, cuando se hace una planificación estratégica que se llama, ¿sí? Una planificación a largo plazo. Entonces, el primer paso es analizar cómo se encuentra la empresa en ese instante. Entonces, ¿cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Y cuáles son sus oportunidades o amenazas? Eso es dentro de la planificación. Entonces, para lo cual se llega de todas las actividades de la empresa, se va haciendo este análisis situacional que se llama. Un diagnóstico de cómo se encuentra la empresa. Y en la parte financiera se tiene que hacer la auditoría, se tiene que hacer el análisis financiero. Entonces ocultan. El trabajador dice que no tiene, o un empleado no tiene los medios para hacer su trabajo, no cuenta con una impresora, no cuenta con material para poder hacer su trabajo, etcétera. Sí, es limitado su tecnología, todo eso. Entonces, por el miedo dice que está bien todo, por el miedo, cuando no es cierto, ¿sí? Entonces, se hace ese tipo de planificaciones estratégicas y por ende fracasa. Y otra de las cosas que no se hace mucho una planificación estratégica, ¿sí? Es porque al realizar esta planificación, como se lo establece a través de objetivos a mediano, a largo plazo, entonces requiere de recursos, se requiere de dinero para hacer los cambios respectivos. Entonces nosotros necesitamos tanto para poder implementar en la empresa y poder aplicar la planificación. Entonces los dueños, no tengo. No tengo esto, no tengo el otro, no tengo dinero, entonces no se hace. Y queda la empresa rezagada. No se está innovando, no está mejorando la empresa. Y por ende, después ya tienden a desaparecer. Tienden cada una a desaparecer. Así sucede. ¿Sí? A ver, ustedes, a ver, ¿cuál es el problema del... Nosotros decimos, ¿no es cierto? Siempre oímos hablar del emprendimiento. Ya que se independicen, sobre todo las personas jóvenes, con su propio negocio, etcétera. ¿Cuál es el problema que se tiene? Dice, ya tienen una línea de crédito, por ejemplo, a través de la Corporación Financiera Nacional, ¿sí? Que ayuda para el crédito para los microempresarios, ¿sí? El emprendimiento. ¿Cuál es el problema? Se emprende en esta actividad, pero ¿por qué no surge? ¿Por qué no crece?